Primer subtítulo de la oración gramatical. Dice así. Se subtitula como la oración. En la oración dice así. La oración es la menor unidad gramatical con sentido completo y un acto de comunicación coherente. Su estructura está formada por dos constituyentes, dos puntos. El sintagma nominal en función de sujeto y el sintagma verbal en función del predicado. Estos dos sintagmas con G antes de la M, dice, estos dos sintagmas a su vez están compuestos por un núcleo acompañado normalmente por otros elementos que lo complementan. También hay algunos enunciados mínimos o secuencia de palabras, como por ejemplo, buenos días, 2 barras de pan, por favor, hola, cállate, etcétera, que forman un mensaje, pero no cuentan con la estructura señalada. No lo vamos a considerar oraciones propiamente dichas, sino enunciados no oracionales o fragmentos, aunque también se les denomina frases. La oración, su estructura. Vamos con la oración y su estructura. Los hablantes, al tener que formar mensajes más complejos, relacionan unas palabras con otras y forman oraciones. Eso sí, respetando una serie de reglas. De hecho, la gramática tradicional define a la oración como la expresión verbal de un juicio. Aún así, debe haber en este mensaje o expresión verbal un sentido lógico, concreto y cabal para formarse o tener en cuenta la situación en que se produce cuando éste carezca de lógica. Para formar una oración necesitamos al menos dos sintagmas con G antes de la M, el sujeto y el predicado. Dos puntos. El sujeto es el sintagma nominal y se suele definir como aquello de lo que se dice algo. En verdad, lo que hace es precisar aquello a lo que alude el predicado, y la clase de palabras que utiliza es el sustantivo o equivalente. Está formado por un núcleo del sintagma nominal y otros complementos que añaden más información a lo que el predicado dice del sujeto. Algunas veces el sujeto no está expreso en la oración. Cuando esto sucede, el sujeto lo señala la persona gramatical del verbo de la oración. Esto es muy habitual cuando el verbo está en primera o segunda persona. Como manzanas, voy al parque, volveré dentro de un mes, punto, seguido. También puede suceder dentro de un grupo de oraciones que forman parte de un texto, donde el sujeto se expresa un número muy reducido de veces, y esto es debido a que mientras no haya ambigüedad en las oraciones siguientes, no se vuelve a repetir. Entre el sujeto y el predicado existe una relación de dependencia que se puede observar mediante la concordancia.
Esto consiste en que el sujeto y verbo de la oración deben concordar en número y persona. Oiga esto, no seamos tan imprudentes e ignorantes. Como dice, consiste en que el sujeto y verbo de la oración deben concordar en número y persona. El niño leyó, los niños leyeron. Sin embargo, existen algunas excepciones, como cuando el sujeto es colectivo, por ejemplo, entonces la concordancia suele ser en singular, dos puntos. Entraba mucha gente. Cuando hay más de una persona gramatical en la oración, la segunda domina sobre la tercera y la primera sobre todas. Es decir, dos puntos. Él y tú estáis locos. Pedro, tú y yo iremos juntos. La concordancia se caracteriza porque dota de coherencia la relación entre el sujeto y el predicado. El predicado está formado por un sintagma verbal compuesto a su vez por un verbo en forma personal o núcleo y los complementos que se especifican con más precisión la referencia a la realidad que nombra el verbo. Punto. Que nombra el verbo. Y si falta el sujeto, dos puntos, la impersonalidad. Pero antes de esto vamos a decir la oración y su estructura. Los padres de Juan. Los de Juan están sujetos con el verbo casa en el pueblo, que es el predicado. No, esto sí no lo entiendo. Por ejemplo, hay que construir las oraciones correctamente. Del error que hay ahora. La combinación de palabras para la construcción de oraciones está regida por una serie de reglas. El hablante en el proceso de adquisición de la lengua, tras escuchar a los adultos y las enseñanzas de la escuela, interioriza estas reglas de tal forma que cada vez es capaz de construir y expresar con mayor corrección. Cuando esto no sucede, las construcciones serán agramaticales. Dos puntos. Yo querer agua. Por ejemplo, se sabe que el determinante precede al sustantivo y concuerdan en género y número. Por eso decimos el caballo y no la caballo. Ahora, con signo de pregunta, dice, ¿y si falta el sujeto? La impersonalidad se produce cuando, en sentido estricto, la oración no tiene sujeto, por lo que solo consta de sintagma verbal o predicado. En verdad no es que no lo tengan, sino que no lo admiten. Son las llamadas impersonales, sintácticas o gramaticales. Para diferenciarlas de otras oraciones aparentemente impersonales que no llevan sujeto porque no interesa o porque no se adquiere indicar
Por ejemplo, hablan mucho de él, llaman al telefonillo. Ellos hablan mucho de él, alguien llama al telefonillo. Las oraciones impersonales son de diversas clases. Son de diversas clases. Impersonales que indican fenómenos de la naturaleza. Los verbos que se utilizan son denominados verbos meteorológicos y solo se conjugan en tercera persona del singular. Llueve, nieva, truena, diluvia, lloviznea, relampaguea, punto seguido. Sin embargo, en usos figurados recuperan esta posibilidad y adoptan el sujeto. Tronaba la voz de mi padre. Llovieron miles de estrellas. Aparte. Impersonales con las formas verbales hay y hace y formas de los verbos ser y estar cuando hacen referencia a las meteorológicas o aspectos temporales. Las primeras a y hace son formas verbales inmovilizadas en la tercera persona del singular del verbo haber y hacer. La segunda hace sustituye a la primera cuando se hace referencia al tiempo, aunque también presenta otros usos impersonales. Veamos unos ejemplos de ellas. Hay peras en la nevera. Hace calor. Hace 3 días que no le veo. Es muy tarde. Ya será de día. Era pronto, etcétera. Impersonales con C son oraciones que proceden del valor reflexivo. Sin embargo, lo que caracteriza a este tipo de oraciones, al igual que a las pasivas, reflejas que se estudiarán más adelante, es que no expresan de forma explícita al que realiza la acción que señala el verbo. Son oraciones que se forman únicamente en tercera persona y pueden ir acompañadas de complementos. En se espera al jugador, se habla de música. Tanto al jugador como de música son complementos, entre otras cosas, por la ausencia de concordancia y porque si quisiéramos no nombrarlo por consabido, si es posible, siempre quedaría señalado por un pronombre, se le espera. Del mismo modo, para analizar si es impersonal o hay que fijarse en la relación de los componentes de la oración. Así, al introducir el plural en el complemento, veremos que el verbo no varía. En el ejemplo anterior, permanece en singular, prueba de que no lleva sujeto. Se espera a los jugadores. Bueno, ahí acabamos. Las reglas de concordancia: hay 2 tipos de concordancia que están sujetos a 2 reglas básicas de construcción definidas por el gramático Andrés Bello en el siglo pasado. Y estas son las siguientes: La primera regla general dice que cuando el sujeto es uno solo, el verbo debe concertar con él en número y persona
como puede observarse en los ejemplos siguientes. Antonio dijo la verdad. Yo no sé nada. Ellos fueron al cine. En el caso de los adjetivos y sustantivos, la primera regla general dice que cuando se trata de un solo sustantivo, el adjetivo debe concordar con el género y número, como en los siguientes ejemplos. 2 puntos. La casa blanca es de mi tío. Los perros negros no me gustan. Número 2. Cuando hay dos o más sujetos en la oración, el verbo debe ir en plural. En cuanto a la persona, si concurren varias distintas, la segunda se prefiere siempre a la tercera y la primera se refiere a todas. Cuando el adjetivo se refiere a dos o más sustantivos, debe ir en número plural. Si estos sustantivos son de diferente género, se prefiere el masculino en el adjetivo. La casa y el terreno son muy hermosos. Quiero comprar un lápiz y una pluma blancos. Punto. Punto finalizado. Algunas precisiones sobre la impersonalidad. Dice que existe confusión entre la impersonalidad con C y la pasiva refleja lo que da lugar a incorrecciones como se vende botellas o se alquila pisos. La pasiva refleja solo es posible en tercera persona ayudada del morfema C, pero sin función de pronombre o ni de reflexivo. Es un morfema de voz pasiva. Su característica principal es que lleva sujeto, lo que le diferencia de las impersonales con C que no lo llevan. Punto. El vino se extrae de la uva. Así, en el tipo de oraciones del principio, cuando se trata de un objeto inanimado, debe utilizarse la pasiva refleja y efectuar la concordancia, lo que indica que tiene sujeto. 2 puntos. Se alquila piso, se alquilan pisos, se vende una botella, se venden botellas. Son construcciones de sujeto propuesto y solo admiten un sintagma nominal no humano y si aparece se cosifica, se busca albañil. Punto. Allá terminamos